Guillermo Bermejo, a través de su abogado y en declaraciones breves a la prensa, ha dicho que ambas personas no son asesores suyos, ni siquiera asistentes, que no son técnicos y que si lo visitaron por otro tipo de motivos. Doctor, ¿cómo podría la Fiscalía vincular al congresista Bermejo dentro de esta organización si él acaba de desmentir y dice que no hay ningún tipo de vínculo contractual con las dos personas indicadas como asesores suyos? Es que el autor y los cómplices no celebran un contrato formal. Ajá. Lo que hay que trabajar acá es lo siguiente. La Fiscalía dice que tiene indicios de reuniones de estos brazos a través de los cuales operaría el congresista Bermejo en las oficinas de la autoridad para el cambio, la reconstrucción con cambios, y lo mismo en la Municipalidad Distrital de la Unión. Entonces, estos personajes vinculados al congresista Bermejo están documentados que estuvieron en reuniones en estas dos dependencias públicas, primer elemento. Segundo elemento, dice la Fiscalía que tiene diversos registros de permanente concurrencia del asesor informal al despacho del congresista. Correcto, pero eso decía su abogado que tenía que ver con otras cosas, sí, pero es un indicio. Con pedidos claro, que venía. Me estoy poniendo, por supuesto, del otro lado, para ver cómo la Fiscalía podría llegar a demostrar que en efecto hay una imputación o hay una denuncia sólida contra el parlamentario y no, como él ha dicho, una cacería de brujas política, porque dice que la Fiscalía actúa en contubernio con el gobierno de la señora Boluarte. Entonces hay una suerte de ataque sistemático a todo aquel que tuvo que ver o que estuvo cerca de Pedro Castillo. Bueno, al día de hoy él no está investigado. Quienes están investigados y detenidos son dos personas que se atribuye son sus operadores. Entonces vamos a ver qué sucede con ellos. Vamos a ver qué declaran los funcionarios municipales que también están detenidos y que supuestamente son los que negociaban con estos asesores que venían por indicación del congresista Bermejo. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay varios involucrados. Yo puedo decir, yo no he hecho nada, pero ¿qué sucede si estos funcionarios municipales dicen sí? Esos dos señores venían acá a la Unión y venían en nombre del congresista Bermejo. Vamos a tener probablemente aspirantes a colaboradores eficaces en los próximos días. Bueno, es un factor común siempre de las detenciones preliminares. Parece, ¿no? Con usted hemos hablado mucho al respecto. Y el otro tema medular es analizar toda la zona que había que reconstruir y si el distrito de la Unión tuvo un trato privilegiado o no. Acabas de sacar a una población distinta a la Unión que dice que solo le llegó un Eternit. En cambio, las obras que llegan a la Unión superan los 54 millones de soles. Claro, parecido a lo que ocurría con Anguía. Anguía. Exactamente, eso le iba a decir. Y el modus operandi también encuentra algunos puntos en común con el caso Sada Goray y el copamiento en el fondo de vivienda. Así es. Porque incluso habían dicho que este jefe no era el adecuado, que no cumplía los requisitos para ingresar a Sedapal, donde inicialmente lo quieren ubicar. Entonces como no alcanza el Sedapal, lo mandan creo a Huacho, y de ahí termina como dueño y señor de la autoridad para los cambios. Con cambios. ¿No? Pues bien, me gustaría pedirle un comentario sobre una decisión que adoptó hoy el Supremo Tribunal Federal, o por lo menos de la que se ha conocido hoy. Esto es un tema importante porque podría tener una repercusión en todo el caso Lavallato. Ha acogido el Tribunal Federal de Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, una medida cautelar planteada por la defensa del expresidente peruano, me refiero a Ollanta Humala, para que los exdirectivos de Odebrecht no declaren basándose en las pruebas invalidadas recientemente en Brasil. ¿A qué nos referimos con pruebas invalidadas? Las contenidas en los servidores, en los famosos servidores encriptados MyWebDay y Drosis, o si pero estoy pronunciando bien, Drosis, ¿correcto? Que almacenan información de la contabilidad ilegal, se supone, de esa oficina. La del Departamento de Operaciones Estructuradas. Exacto. Usted me ha recordado el nombre exacto. ¿Qué implicancia tiene esto para el juicio del señor Humala y para todos los otros casos? Porque dependía mucho de esa información encriptada, ¿entiendo? Es un tema de la máxima importancia porque para demostrar que hubo sobornos
o aportes de campaña, tiene que demostrarse que hubo una operación estructurada. Y las operaciones estructuradas no se demuestran solo con los testimonios de los brasileros, sino con toda la documentación que generaban las distintas etapas de esa sofisticada operación financiera, económica, para ocultar justamente este tema. Entonces, hace tiempo ya se venía denunciando y advirtiendo que la documentación que está utilizando la Fiscalía en los casos Lavallato no proviene de la fuente misma de los sistemas informáticos del Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Se llegó a desencriptar esa información en algún momento? No, y hasta una parte muy limitadamente, pero sin respetar la cadena de custodia. Por eso es que hace poco se anunció que en Brasil se ha establecido que es inválida toda la documentación entregada. Con el caso Humala, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso Keiko Fujimori y con los otros casos que se han estado... Todo caso donde se acuse... Presumiendo, claro, que hubo fondos ilegales que se introdujeron en las campañas electorales. El tema es que para que lleguen esos fondos tiene que acreditarse una operación estructurada. Y la operación estructurada, si no se prueba, no hay aportes de campaña o no hay sobornos. Entonces se quedan... Y ya esto se venía advirtiendo. ¿Podría ser el fin del caso Lavallato, diría usted, un fracaso para el equipo especial? Yo creo que es un duro revés sin duda, porque ya los testigos brasileros venían reconociendo que la documentación que utiliza la Fiscalía en sus casos, pongo un ejemplo en Gasoducto, donde participé, ellos refieren que no era la documentación oficial. Bien. Y ahora, lo que hace la autoridad judicial ahora brasileña es reconocerlo. ¿Pecaron de ingenuos entonces los fiscales cuando creyeron que en la entrega de esa información iban a encontrar las pruebas contundentes para armar los casos? Se pensó quizás que bastaban los testimonios, bastaba que Barata venga y diga yo he dado dinero, pero en un juicio eso no basta. Pero lo que ha dicho la justicia brasileña es que no se van a poder referir a este tema, precisamente porque las pruebas han sido consideradas inválidas. Los documentos que entregó Odebrecht para aprobar las operaciones estructuradas, ya los tribunales de justicia de Brasil han dicho que no pueden utilizarse porque no tienen un origen fidedigno, no son auténticos. Entonces, ni el señor Odebrecht ni el señor Barata van a poder referirse a este punto. Ninguno de los testigos brasileños. Complicada la situación. Ojalá podamos conversar y encontrar una respuesta en el equipo especial. De pronto, doctor Rafael Vela nos puede explicar cuál es la situación, porque realmente es un caso que conmocionó por la relevancia y por la importancia que tiene y por la cantidad de gobiernos que abarcó. Yo le agradezco mucho, doctor Nakazaki, que haya estado con nosotros explicándonos no solamente lo ocurrido con el señor Bermejo, no, para entender finalmente lo que ocurrió ya hoy, la magnitud de lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo, sino además sobre este caso que también provocó un impacto muy, muy grande, especialmente en nuestro país y en otros, hasta donde extendió sus brazos Odebrecht. Cuando hay que investigar con pruebas de otro país, hay que conocer bien el derecho de ese país. Esa es una gran lección. Muchas gracias, doctor. Pues bien.